Muy buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy veremos cómo diseñar un espacio arquitectónico según la obra de uno de los arquitectos más importantes del Perú sobre la arquitectura moderna. Esto es Lofi Teorías. A continuación, Luis Miro Quesada Garland. Introducción a la teoría del diseño arquitectónico a cargo del arquitecto Luis Miro Quesada Garland. Este libro es una reedición que fue publicado en el año 2003 por la UNI, en la cual se recopilan conceptos y principios que el arquitecto dejó durante su época de docente e integrante del grupo Espacio en la misma universidad. En este libro podremos ver métodos y teorías que deben ser esenciales en el diseño de cualquier objeto arquitectónico, dejando en claro que no solamente debemos velar por la forma o por la función, sino que el espacio es el elemento más importante por lo cual la arquitectura se caracteriza, mostrando de esta manera una información detallada de cómo debemos diseñar un verdadero espacio arquitectónico. Por ello, pasaremos a ver el contenido de este libro y haré algunos dibujos para explicar cuáles son estas teorías de las que nos habla el autor. Bien, este es el libro. Como pueden notar, no es un libro tan grueso, consta con 50 páginas y en la portada se encuentra el nombre del libro, ¿no? Introducción a la teoría del diseño arquitectónico, escrita y elaborada por el editor Luis Miro Quesada Garland. Recordemos que esta es una reedición que fue publicada en el año 2003, como lo mencionaba en el inicio del video. Al momento de abrirlo podemos notar que tiene mucho contenido escrito, pero no se preocupen porque el contenido es sumamente sencillo de entender. El arquitecto es muy práctico y muy explicativo al momento de hablar de sus teorías, además que lo respalda con algunas ilustraciones que lo vamos a ir viendo más adelante. Lo interesante de este libro es que el arquitecto mantiene una sola línea de explicación teórica, mediante la cual explica cuáles son los métodos mediante los cuales un arquitecto puede continuar y puede seguir para poder generar un diseño de espacio de calidad. Y en ese sentido, a medida que se va avanzando, a través de los títulos que va compartiendo, va explicando cuáles son cada uno de ellos. Cada teoría que va explicando es sumamente relevante para poder entender cómo se diseña un verdadero espacio arquitectónico, empezando con este de aquí, que es el arte de lo espacial, en la cual explica por qué él considera que el espacio es la esencia de la arquitectura y por qué una arquitectura está definida como un arte. A medida que se va avanzando, se va entendiendo cuál es el objetivo del arquitecto, ¿no? Con títulos como la conformación del espacio, espacios interior y exterior. A medida que se va avanzando, se va encontrando la calidad del espacio arquitectónico, del espacio volumétrico. Entonces, cada parte, cada título es un proceso, es un método, es un paso que nosotros debemos dar para poder entender cómo hacer un diseño de calidad, un diseño que sea confortable, un diseño que sea arquitectura al 100%. Y esto lo voy a pasar de manera rápida para que lo vean, ¿no? Cuál es el contenido del mismo libro. Yo se lo recomiendo mucho que lo puedan leer. Y cada parte tiene una propia explicación, llegando así a entender cuáles son las bases ambientales, cuáles son las bases lumínicas, texturiales, en diferentes conceptos va explicando cuáles son las características que nosotros debemos respetar al momento de diseñar un espacio arquitectónico. Y a medida que vayan avanzando y leyendo, van a ir entendiendo cuáles son esos procesos de los que nos habla el autor. Yo en esencia lo que les recomiendo a aquellos que estén estudiando arquitectura es que lean esta parte en la que se ubica expresar qué, en la cual el arquitecto fundamenta muy bien qué es lo que nosotros debemos expresar al momento de hacer un diseño espacial, un diseño arquitectónico, ya sea volumétrico también y funcional. Es muy interesante leer esto porque hablamos de la semiótica, hablamos de la interpretación y la expresión como arte, ¿no? Y muchas veces cuando somos estudiantes no tenemos en claro esto. Así que yo se los recomiendo mucho esta parte en esencia. Ahora pasaré a hacer algunos dibujos para explicar algunas de las teorías que creo que te pueden interesar. Bien, aquí voy a explicar algunas teorías que en lo personal me han interesado. He apartado 5, las cuales voy a dibujar para poder explicar un poquito mejor de qué se trata. El primero, que es la conformación del espacio. El segundo, el espacio interior y el espacio exterior. El tercero, superficies no parásitas. El cuarto, la calidad espacial, determinado por 3 conceptos: continuidad, libre de obstáculos y relación espacial. Y el quinto, el espacio vivible. Hay muchas más teorías de las que nos habla el autor, ¿no? Luis Miro Quesada, pero ya se las dejo a ustedes para que lo puedan disfrutar y la puedan reflexionar. En la primera nos habla de la conformación espacial, la conformación del espacio. Sabemos muy bien que existen diferentes tipos de espacios, ¿no? Espacios naturales y espacios arquitectónicos. Los espacios naturales hay que entender como los espacios que han sido formados por delimitantes geográficos, es decir, han sido formados por la misma geografía del lugar donde se ubica, ¿no? Ya sea de manera natural o por algún accidente, por algún incidente,
por algún desastre natural, etc. Entonces, estos espacios de aquí, ¿no?, que podemos observar en estas partes, por ejemplo, ¿no?, si estuviésemos en planta, en una especie de topografía, si lo hacemos así, veríamos que existen todo tipo de espacios alrededor de esas montañas, por ejemplo, ¿no?, que son estos residuos que están en esta zona. A diferencia de lo que pasa con los espacios arquitectónicos, ¿no?, que son espacios que han sido pensados, que han sido elaborados bajo una idea, bajo un concepto. Pero ¿cómo se conforman estos espacios? A través de formantes o a través de delimitantes, es decir, a través de paramentos. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos una forma geográfica como un cuadrado, ¿no?, o un triángulo, o un círculo. Como vemos aquí, son tres elementos geométricos, que a diferencia de los espacios naturales, estos se diferencian porque tienen ángulos, porque son rectos, porque tienen una idea detrás, ¿no? Han sido generados por la concepción y la percepción del ser humano. Entonces, ¿cómo se conforman estos espacios arquitectónicos? A través de esto, de los paramentos. Quiere decir que si yo tengo mi espacio en esta zona de acá, ¿no?, como pasa por ejemplo en las partes geográficas, lo que sucede es que mis delimitantes son los que me han dado esta forma, ¿no? Esta forma cuadrada me ha sido otorgada o ha sido definida por sus lados, ¿no? Este lado de acá, este lado de aquí y este lado de aquí. Entonces esto es muy básico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un dibujo, cuando hacemos un trazo, tenemos siempre la capacidad de poder hacer este tipo de líneas, porque somos seres humanos, porque vivimos en espacios así, ya definidos, y ya depende de cada uno, de cada persona, en darle la forma que desee, el concepto que desee. Entonces tengamos en cuenta que un paramento, ¿no?, que son los delimitantes, en este caso la arquitectura y la construcción serían los muros. En el segundo punto hablamos del espacio interior y exterior. Acá ponemos un poco el debate sobre lo que es el espacio arquitectónico y el espacio urbano. Muchas veces entendemos que, supongamos, ¿no?, que tenemos una vivienda, ¿no?, un lote en planta, ¿sí? Acá está el vecino, ¿no?, este es el terreno, y lo que pasa acá es que supongamos que yo tengo un patio delantero, ¿no?, en las cuales aquí ya tengo una terraza, no sé. Y lo que pasa aquí es que hay una plaza al frente, supongamos una plaza. ¿Cuál sería un espacio urbano? ¿Cuál sería un espacio arquitectónico? El espacio urbano se sobreentiende que sería el de la plaza, ¿no?, porque es un espacio que sirve para todos, es público. Y un espacio arquitectónico sería el que está dentro de la vivienda, en este caso el tema del patio. Pero lo que trata de exponer el arquitecto aquí es sobre el valor del espacio positivo y el espacio negativo. Muchas veces confundimos que el espacio interior y exterior son cosas diferentes, pero no es así. Lo que vayamos a generar acá tiene que también influir en lo que pase aquí, ¿no? Tienen que ser pensados en ambos sentidos. Un espacio positivo son aquellos espacios que han sido definidos por una forma, por un pensar, ¿entienden? Este es un espacio positivo, este también y este también, porque tiene un concepto, una idealización, ¿no? A diferencia de estos de acá, que está alrededor, que no tiene un porqué, este es un espacio negativo. Lo mismo sucede en la arquitectura, ¿no? Y supongamos que tenemos un edificio en planta, ¿no? Acá tenemos el edificio, acá tiene un pozo de luz. Bueno, ¿qué sucede? Que muchas veces pensamos en cómo solucionar el aspecto interno, ¿no? Cómo se va a iluminar, cuál es el pozo de luz reglamentario, qué espacio quiero que sean los de interacción, etc. Pero ¿qué pasa afuera? Que tenemos algo así. El arquitecto jamás se metió en el exterior, ¿no? Estuvimos dentro, arreglamos dentro, hicimos espacios positivos, bien pensados, bien proporcionados, pero afuera no se hizo ninguna intervención. ¿Por qué? Porque el arquitecto pensó que no era su potestad pensar, y esto es algo erróneo. Entonces, esto de acá tiene que evitarse al momento de hacer cualquier tipo de diseño. Tengamos en cuenta que este elemento arquitectónico, este objeto, está interviniendo en un lugar, en un contexto específico. Entonces, debemos tener mucho cuidado. El tercero, las superficies no parásitas, refiriéndose a los elementos volumétricos a nivel proporcional en masa, ¿no? A la masa volumétrica en sí.
Supongamos que tenemos un volumen, ¿no? Supongamos que sea así, en perspectiva, ¿sí? Es un paralelepípedo normal, común, corriente, ¿no? Y el arquitecto lo que pensó es que dijo, ya sabes qué, yo quiero hacer una escultura, y acá le hizo, no sé, algún corte, ¿no? Le hizo alguna idea, acá generó una abertura, entonces esculpió la masa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el constructor o alguna otra persona, el dueño, dijo, no, yo quiero que sea, que alquilar mi tercer piso, mi cuarto piso, entonces comienza a poner, no sé, una escalera en caracol, afuera, acá pone una ventanita para el baño, acá pone una super ventana para doble altura, entonces la capacidad volumétrica, la capacidad escultórica que tenía este elemento se perdió completamente. ¿Por qué? Porque comenzó a tener parásitos en su forma, ¿no? Entonces, esto de acá sucede mucho en lo que pasa, por ejemplo, en las viviendas chicha, ¿no? Que en el video pasado justo se veía, ¿no? En el libro de Jorge Burga, sobre estas situaciones que sí o sí lo hemos visto en todos lados, ¿no? El cuarto es la calidad espacial definido por tres conceptos: continuidad, libre de obstáculos y relación espacial. Eso es muy interesante porque cuando hacemos, por ejemplo, diseños urbanos, no sé, un centro comercial, ¿no? Un centro cultural, por ejemplo, no sabemos cómo relacionar los espacios de cada función. Y eso es muy sencillo. Supongamos que tenemos una plataforma, ¿no? Más o menos así. Aquí se genera un volumen, ¿no? Aquí, de esta manera. Atrás de este volumen tenemos, si continúa la plataforma, ¿no? De esta forma. Entonces, yo lo que puedo ver aquí es que primero tengo el lado 1 y el lado 2. Y también tengo una forma volumétrica, que es la de acá. Ahora, ¿ustedes creen que el espacio 1 y el espacio 2 se relacionan? Pues si lo vemos a simple vista, posiblemente no, ¿no? Porque este elemento y este objeto me estorba, ¿no? No me deja observar, no me deja ver lo que pasa acá. Entonces, para estas situaciones, el arquitecto Luis Miro Quesada expone algunas ideas, ¿no? Para poder definir la calidad espacial a través de esto. Lo primero que te dice es genera continuidad. Quiere decir que yo tengo que continuar hacia el siguiente espacio sin que me haya no sé, sin que haya un cartel que me diga continúe el pase, sino de manera visual, de manera orgánica en sí. ¿Cómo puedo solucionar esto? Muy fácil. ¿Qué pasa si yo genero otro espacio acá? Con otro volumen aquí. ¿Sí? De esta manera. Entonces yo genero acá un tercer espacio. ¿Para qué sirve este tercer espacio? Para que la persona que esté acá vea esto. Acá tiene que haber una interacción, ¿no? Algo llamativo que haga que llegue a este espacio 3. Y desde espacio 3 poder observar hacia el espacio 2. Entonces yo continúo mi interacción espacial entre espacios, llegando a diferentes interacciones, llegando a diferentes situaciones, reuniendo a la gente, ¿no? Y haciendo que los volúmenes también funcionen a la vez. ¿Me entienden? Esta es una estrategia nada más de cómo solucionar este tipo de situaciones y hacer que los espacios mantengan esta idea de calidad. Hablando por ejemplo, del libre obstáculo. Supongamos que no tenemos terreno para hacer este tercer espacio. La solución estaría en el volumen. Supongamos que este volumen, en vez de ser sólido, lo hacemos transparente. ¿Me entienden? Entonces, al hacerlo transparente, ya podemos generar una visión, una observación hacia el espacio 2 desde el espacio 1. Entonces, esta es otra estrategia, ¿no? De cómo sacarle la vuelta a estas situaciones o a estos supuestos problemas que existen al momento de diseñar. En el quinto punto tenemos el espacio vivible. Entendamos muy bien que puede tener muchas interacciones, puede tener muchas situaciones, muchos encuentros, pero si el espacio no es utilitario, no es habitable, no es vivible, no genera sensaciones, no estamos haciendo arquitectura.
La arquitectura al 100% es vida, es generar espacios que den vida. Por eso es que el arquitecto deja en claro y hace énfasis en que el espacio es la esencia de la arquitectura. Porque a través de los espacios el ser humano camina, se comunica, se mueve, ¿me entienden? Entonces es muy interesante lo que dice el arquitecto Luis Miro Quesada sobre todo esto. Estos han sido los conceptos y principios que en lo personal me han servido de mucho al momento de diseñar y creo que a ti también te pueden servir. Así que, ya sea para tus estudios o para la misma vocación, es importante saber qué es lo que se debe y no se debe hacer. Así que vamos a ver. Lo primero que se debe hacer es revisar los parámetros, es decir, revisar la base reglamentaria en donde vas a diseñar un espacio para poder definir cuál va a ser la proporción de los espacios, cuántos espacios vas a necesitar, ver las calles, ver la zona en la que estás diseñando, ¿no? Es sumamente importante entender el inicio de todo esto. Lo segundo es definir la idea y el concepto. Debido a que existen muchos espacios que han sido resueltos de manera incongruente por el lugar donde se ubican, necesitamos tener una idea clara de lo que estamos haciendo y en dónde queremos proyectarlo. Tercero sería buscar una calidad espacial, es decir, tener un espacio bajo una calidad específica. Entendamos que existen muchos espacios que no conceden esto, es decir, no conceden sensaciones, no conceden vivencias, no conceden encuentros, ¿no? Justo como lo hemos visto en los dibujos, muchas veces pecan de simplemente estar ahí y no hacer nada más. No hagamos esto. Entendamos que es sumamente importante ejecutar espacios de calidad. El cuarto es definir la identidad y la personalidad del diseño. Es decir, tú como diseñador tienes que entender muy bien qué tipo de personalidad o identidad tienes en tus dibujos, en tus trazos. Tenemos muchos referentes como Zaha Hadid, Renzo Piano, aquí en Perú, no sé, Enrique Stiani, Bill Longi, etc. ¿No? Entonces, estos arquitectos tienen su propia forma, su propia marca al momento de diseñar. Y para poder alcanzar este nivel, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que meternos en estos temas, entender muy bien, no simplemente en la práctica, sino en la teoría también. Entonces, la personalidad que vamos a tener dentro de los espacios va a reflejar mucho sobre el trabajo que vas a realizar en la ciudad. Entendamos muy bien eso. Lo primero que no debemos hacer es diseñar por diseñar, es decir, tener espacios que no tienen una razón del por qué, haciendo trazos, haciendo líneas sin una aparente justificación. Eso es lo que más debemos evitar al momento de hacer nuestros diseños. Segundo, no velar solamente por la función. Entendemos que muchas veces cuando nosotros salimos, ¿no? Ya trabajamos con un cliente, nos piden una función tras otra, pero no tienen un mayor conocimiento sobre los espacios que ese objeto arquitectónico necesita. Y no solamente hablando como un reglamento, sino como una integridad arquitectónica que debemos tener nosotros. Tratemos de evitar ese tipo de situaciones y aportemos a que la arquitectura tenga un respiro, tenga una forma de vida más tranquila, más habitable sobre todo. Y tercero, no agredir el espacio en el que nos ubicamos. Entendamos que el lugar donde vamos a diseñar, ¿no? Tiene sus propias cualidades geográficas y ambientales. Respetemos eso, porque estamos en un lugar específico, ¿no? Bajo un contexto específico, por lo cual debemos tener y pensar en los recursos e ideas que tienen que adecuarse a ese espacio, no a nuestra idea, sino una idea para ese lugar. ¿Sí? Bueno chicos, recuerden que estas han sido nuestras opiniones y te las ofrecemos a ti para poder generar un debate y un conversatorio. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, si te ha gustado y compartirlo. Y también no te olvides de seguirnos en Instagram y en Facebook, en las cuales estamos compartiendo mucho contenido sobre arte, reseñas y contenidos visuales también. Esto ha sido Lofi Teorías. Hasta el próximo video.